Hello, everybody. Thank you for coming. Be welcome. It's nice to be with you, and thank you for waiting for the class. Well, we have to begin the class reading the versicle. Is the last time we are going to read for this week Matthew 6:2. And the Lord said to us, "And when you give to the needy, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly, I tell you, they already have the full reward." Well, this is according to the Vivian Standard Bible, and the value for this week is don't be hypocritical. Don't be hypocritical. Well, vamos a ir este día a Bible Hub a revisar un par de versiones más, haciendo un contraste quizás entre las palabras que hemos visto, ¿verdad? Vamos a ir, por ejemplo, a Holman Christian, que nos habla give to the poor, ¿verdad? Darle al pobre. Habla de sound at trumpet. Y vuelve a usar un vocablo diferente en esta parte, que es to be applauded. Be applauded. Tendría siendo como ser aplaudidos por las personas. Luego vamos a ir acá a la Aramaic Bible, que dice when therefore you do your charity giving, cuando des tu muestra de caridad o cuando des tu dádiva caritativa, podría ser otra forma de traducir esto. You should not blast. Aquí hay otra expresión que es blast a trumpet, que es como un sonar, sería un sinónimo de sonar una trompeta para anunciarse. Like the pretenders. Esta es interesante porque no tiene el término hipócrita o hypocritical o no está en sí el término hipocresía en esta, sino que en esta versión habla de pretenders, que sería como, así como los farsantes en las sinagogas y en las calles. Bueno, es curioso, ¿verdad? Ver acá que no tomaron el vocablo de hipócrita, sino de una aplicación como farsante, como el que pretende ser algo que no es, alguien que hace una farsa, que ya decíamos, ¿verdad? De quien se ingenió aplicar lo que hacían los griegos en aquel tiempo para esta conducta donde hacemos cosas que no practicamos o decimos cosas que no practicamos, mejor dicho, fue nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, may be glorified. Este sí es un poco más complicado porque es como para ser glorificados, dice, por los hijos de los hombres. Well, contemporary English version dice, when you give to the poor, cuando le des al pobre, don't blow a loud horn. Esa ya no nos habla de una trumpet, nos habla de un horn, de una corneta. No toques una corneta sonora, podría ser algo así la traducción esta, algo que hace mucho ruido. That was show off do in the synagogues. Otra versión que no tiene lo de hipócrita, sino que tiene ese término show off, que dicho sea de paso, esto proviene de show off, sin el hyphen, sin el guión, que como estamos estudiando las frases verbales, nos vamos a dar cuenta en un debido momento que de las frases verbales se pueden desprender nombres para personas, actitudes, adjetivos o nombres para cosas. Y esa sería una característica de esto, que se separan por un guión. La frase verbal sería show off, que es como mostrarse, como aquel que le gusta mostrarse a los demás. Vean, entonces aquí nos están diciendo, por eso es que a los que les gusta exhibirse, los exhibicionistas, eso está diciendo, los exhibicionistas lo hacen en las sinagogas y en las street corners, en las esquinas de las calles. Because they are always looking for praise, porque siempre están buscando que les alaben. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y nos despedimos también de este versículo, por lo menos en esta semana, ¿verdad? Eso sería el versículo que hemos estado aprendiendo y la palabra, ¿verdad? De hypocritical. Well, vamos a ver la última parte que nos quedó pendiente el día de ayer de el topic number 2,
de lo que es el libro de Uncle McCarthy. Tenemos letter C, synonym of phrasal verbs. A phrasal verb can be often be replaced by a single verb with more or less the same meaning. The single verb synonyms are often, but not always, more formal. Vamos a ver luego más adelante en la unidad 5 que las frases verbales se podría decir que están dentro del vocabulario común, dentro del vocabulario más corriente. Por otro lado, ¿verdad? Lo que vendría siendo ciertos verbos, podríamos verlos muy formal, lo cual los hace poco usados, o palabras, podríamos decir, como muy rebuscadas en nuestro español. Lo mismo sucede en el inglés. Tenemos, por ejemplo, acá una phrasal verb que es pad up. Eh, Pad up es como postpone, es postergar o posponer algo. Entonces, pad up es la frase verbal, pero el verbo que reemplaza o que es sinónima de esa frase verbal es postpone, que dicho sea de paso, posponer para nosotros es un verbo común. Vamos a posponer esto, vamos a postergar esto, son verbos comunes. Pero en inglés es mucho más sencillo decir pad up, pad up. Tenemos take up, que este sería sinónimo de remove. Y aunque remove no es un verbo así que sería que formal, ¿verdad? No es así la gran formalidad, pero pues take up sería como más fácil de recordar. Turn up es como arrive. Y aquí sí debo destacar, aunque en las clases hemos visto muchas oraciones o ejemplos con el término arrive, es poco usado realmente como tal. Significa llegar a un lugar. Y creo que sucede lo mismo que en el español, ¿verdad? Porque este verbo que viene del inglés de arrive ha llegado al español y he escuchado a muchas personas usar el término arribo o arribar, que viene de esta corriente, ¿verdad? De arrive, para decir llegar a un lugar, pero arribar en términos de un medio de transporte. Bien, así se suele aplicar, pero muy pocas personas vamos a decir aquí, ya arribó el avión, ya arribó el tren, ya arribó el barco. Pocas veces vamos a decir esa frase en español. Bueno, nosotros ya llegó. Entonces, o algo así como, el autobús ha arribado. Muy raro. Es sumamente raro. Quizás en otros países donde tienen otro vocabulario, es que siempre hablan español, pero con ese verbo suene normal. Pero para nosotros como Latin Americans, eso suena muy raro. Entonces, eso es exactamente lo que sucede con las frases verbales. Estos verbos podrían ser como muy rebuscados, muy formales, y pues está bien usarlos, pero para la práctica de un idioma más del vulgo popular, son las frases verbales. Tenemos ahí un chart que nos dice, let's put up the meeting until Friday. Let's postpone the meeting until Friday. Las dos oraciones dicen lo mismo. La intención es la misma, pero lo que cambia es el tipo de vocabulario que estamos empleando. La primera sería, mira, ¿por qué no hacemos la reunión el viernes? O retrasemos la reunión al viernes. Podría ser traducciones al español para entender por qué es menos formal. Lo formal sería el verbo. Entonces, mira, pospongamos esta reunión para el viernes. Posponer es postpone, pero put up es sinónimo. Y significa, mira, es como dejémosla para otro momento. Pongámosla para otra fecha. Luego tenemos, please take off your shoes when you enter to the temple. Por favor, quítese los zapatos cuando entre al templo. Bueno, please remove your shoes. Entonces, take off, de hecho, take off se usa con la ropa, por lo general, con todas las vestimentas. Take off the shirt, take off the pants, take off your socks. Con take off es para quitarse, es para decir quitarse una prenda de vestir. Es muy usado con prendas de vestir.
Entonces, que alguien nos diga, please remove, es como que decir, mire, remueva sus zapatos. Ya por ahí vamos entendiendo que es diferente. Entonces, no siempre los verbos van a ser así tan amplios, sino que quizás a veces se vuelven específicos. Y entonces ahí es donde entra la situación de fijarnos en la estructura eh, gramatical de la frase. Entonces, put up es mi frase verbal. Take up es la frase verbal. Pero estas frases verbales se aplican a ciertas cosas. Se aplican a un something. Es decir, si la vamos a buscar al diccionario ya sea el de Lockman o el mini diccionario que está aquí en Cambridge, put up something. Así la vamos a encontrar. Put up something. Si vamos a buscar, por ejemplo, take up, vamos a encontrarla como take up something. Esa sería, digamos, la frase verbal que estaríamos encontrando. Entonces, se aplica a un something, a un something. Pero recurre que este something a veces se vuelve algo peculiar. Por ejemplo, the meeting, que es una reunión. O por ejemplo, en vez de decir your shoes, en general digamos ropa, cloth, cualquier prenda de vestir. Es allí donde entonces estas frases verbales se convierten más como en expresiones, porque vamos a estarlas utilizando con mucha frecuencia relacionada a esa cosa. Por ejemplo, take off, vamos a estarlo usando con mucha frecuencia relacionada a cualquier prenda de vestir. Quitarse una ropa. Ese sería el meaning detrás de take off a clothes. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, decir removerse la ropa, pues suena raro incluso en español. Entonces, claro, en inglés también va a sonar raro. Algunas de estas frases nos permiten tener como esa idea de por qué usar la frase verbal y por qué no usar el verbo apropiado o el verbo específico para esa situación. Y nos indica que lo mismo puede suceder a veces en el español. Es decir, que el inglés y el español en esas cosas de las frases verbales como pueden diferir mucho, en algunas cosas pueden estar, digamos, como muy de la mano. Es un tema bastante complejo, ¿verdad? Ya le hemos dicho anteriormente que este libro, pues, es bastante amplio. Y vamos a ver más o menos hasta el unit number 20, 21. Bien. Y el último dice, everyone turn up one time for the meeting. Entonces tenemos acá turn up como la frase verbal. ¿Qué sustituiría el verbo arrive? Si leemos everyone arrived on time for the meeting, es algo, bueno, todos llegaron a tiempo a la reunión. Everyone turn up, pues sería lo mismo, llegar a tiempo, llegaron a tiempo. Entonces, turn up on time, esa sería la expresión acá. Turn up on time. Entonces, esta realmente algunos podríamos pensar que quizás tiene tres particles porque es turn up on, pero es on time. El on es más del tiempo, no de la frase verbal. Entonces, turn up on time o así sin el turn, porque aquí está como turn, turn, hasta el normal, el turn. Turn up on time, llegar a tiempo. Bueno, entonces ahí vamos. Ya habíamos visto ayer que turn significa tornar o retomar. Retornar podría ser también alguna aplicación del verbo solo. Pero cuando le ponemos up, ya es otra cosa. Pero si a esto le agregamos un on time y la expresión no nos queda como turn up something, sino que es turn up on time, pues ya sabemos que es llegar a tiempo.
Es para decir llegar a tiempo a un lugar, estar a la hora indicada. Bueno, hay un tip acá que nos dice, if you know a single verb synonym of a phrasal verb, write it in your vocabulary notebook and note whether or not the phrasal verb is more informal. Well, vamos a hacer un pequeño ejercicio con estas frases. Vamos a irlas a buscar al diccionario de Logman. Entonces, vamos acá a ir primero por la de pad up. Vamos a encontrar las diferentes definiciones de acuerdo a el diccionario con pat. Entonces, vamos a avanzar por acá. Vamos a tratar de llegar a la letra P. Y esto nos va a servir como un ejercicio para reflexionar un poco sobre lo que hemos estudiado hasta el momento, para aplicarlo a la lectura ya en el diccionario. Entonces, aquí tenemos muchos, miren, con pata hay muchos, pero el que nos interesa es pata. Entonces lo encontramos acá. Vaya, pay attention, pongamos la atención. Tenemos 1, 2, 3, 4, and 5. 6. 6 definiciones para pata. O sea, hay 6 diferentes contextos en los que podemos aplicar esta frase verbal. Ahora, notemos lo siguiente, y es que la número 3, es la que tiene la star. Significa que esta es como la que se usa con más frecuencia de todas, o es la principal. Bien, ahora vamos a ir viendo una a una. Y creo que quizás solo nos va a dar el tiempo para ver esa de pada. Pero nos daría una idea de cómo podríamos trabajar en general con otras de ellas. Well, la number 1 dice que es pad up something, a pad something up. Es decir, aquí podemos poner el something al final o en medio. Es de las frases verbales en donde se aplica a un objeto que es una cosa, no es una persona, y que el objeto puede ir al ending o puede ir between the particle and the verb. What is the meaning? Nos explican qué es to delay doing something until later or arrange for something to happen at a later time, especially because there is a problem or you don't want to do it now. Bueno, es la definición de lo que estamos viendo ahorita. Nos dice que es retrasar, retrasar o hacer algo hasta después por un acuerdo, dice, o arreglar de manera que las cosas sucedan después o en un tiempo después, especialmente porque hay algún problema que lo impide o simplemente porque no lo queremos hacer en ese momento. Y da un ejemplo, dice, why don't you talk to him about it? You can keep putting it off over. Entonces le dice, hey, ¿por qué no hablas con él acerca de eso? Y le dice, no puedes seguir posponiendo, no puedes seguir dándole largas a esto para siempre, dice, no puedes prolongarlo, esto para siempre. Es una variante, ¿verdad? Entonces vean que es putting it up, es put something off, en este caso es un it. ¿Qué es eso? Bueno, una plática. En este caso es una plática, platicar con alguien. Ahora, tenemos, además de esta aplicación, acá nos dice que esta que está aquí significa postpone, que es lo que acabamos de estar viendo. O sea, es el verbo posponer, posponer algo. Y también se puede usar put back. Es decir, aquí nos da un sinónimo con un single verb y nos da un sinónimo de otra frase verbal que significa lo mismo, put back. Es decir, que podríamos bien decir putting it back y estamos diciendo lo mismo que putting it up. Ahora, nos dice que hay algunas variantes, como por ejemplo, put up doing something. Estas son las que yo les digo que ya se vuelven como frases. Bien, entonces,
put up doing something, tiene esa estructura. Tiene esa estructura de llevar el doing y luego un something. Dice, I put up going to the dentist for as long as I could. Sería como yo traté de retrasar, traté de posponer, traté de postergar, traté de darle largas. O sea, todas esas cosas significan put up. Traté de darle largas a ir al dentista. En esta, normalmente van a ver ustedes que se usa un verbo con ing, que es diferente al que está arriba. En el que está arriba se le aplicó el ing al put. En este caso se usa un verbo en ing y ya notaron que se usa el had en este caso. Bueno, luego nos dice que se puede usar también can until, como en el ejemplo que está acá, pero creo que ahí ya queda clara la idea para que le demos tiempo a explicar el resto de aplicaciones. Veamos las number 2. Esa es con somebody. O sea, aquí no es ya con una cosa, un objeto, es con somebody. Pat somebody off, a pat of somebody. Y dice, to stop someone from liking another person, or think or stop them from being interested in it. Dice, cuando dejamos o cuando alguien deja de gustarle a otra persona o alguna cosa, o cuando nos detenemos, dice, cuando perdemos el interés en algo. El ejemplo dice acá, bueno, antes de ir a los ejemplos, veamos los sinónimos, pero creo que están hasta acá. Quiero ver, no, este no tiene sinónimos. Aquí no hay sinónimos para ese. Entonces nos dice que el ejemplo, don't be put up by the name. Don't be put up by the name. It's actually a very pretty plant. My last boyfriend put me up meant for life. Bueno, en la primera vendría siendo aplicado, digamos, a un objeto. En este caso nos habla de un boyfriend y nos dice, my last boyfriend put me up meant for life. Bueno, mi último novio, ¿verdad? Me hizo que me dejaran de interesar los hombres por el resto de mi vida. O sea, quizás le hizo mucho daño. Entonces, ¿qué sería esa put me up man? Que me deje de interesar eh, los hombres en este caso. Que ya no me llamen la atención por algo. Hay algunas variantes como put somebody off doing something. Que se agrega un verbo en ing, va aparte de eso un something else, y luego tenemos esto que lo vamos a ver más adelante, que es la generación de adjetivos. Por lo general, cuando se generan adjetivos, hay como un intercambio entre la expresión, en este caso, la particle y el verbo. O sea, pueden ver que están como intercambiados, pero no solo eso, sino que están separados por un hyphen. Entonces, en la frase verbal se desprende un adjetivo, off-putting, y nos dice, something that is off-putting makes you dislike someone or something or makes. Es cuando algo me pone off-putting es que me dejó de gustar o ya no tengo interés en eso. Eso significa to be off-putting. Bueno, vamos a la número 3 de las definiciones. Esta vendría siendo put up something o put something up, similar a la primera definición, pero en este caso hay diferencias. Porque nos dice que es similar a put out, switch out o turn out. No tiene ningún verbo base, sino que todas son frases verbales que significarían lo mismo que put up. ¿Qué significa en este caso? To make a light stop working by pressing a switch. Es una forma de decir apagar la luz. Es una forma de decir apagar la luz.
Normalmente, quizás es más común que escuchemos ya sea switch out o el tone up. Es la otra que se suele utilizar, tone up. Pero hay diferencia entre pat y tone, en el sentido de que tone es más como una orden. Entonces, este dice, don't forget to put off the light when you leave. No te olvides de apagar las luces. Sería apagar en este caso la traducción de put out the lights. Y nótese, esto tiene que ver, mire, ¿con qué? Con una luz. Entonces ya vamos a tener esa idea de que por lo general put off va con the lights, con las luces. La number 4 nos dice que es, bueno, de esa number 3, aparte de los synonyms, nos aparecen los opuestos, los opposite, que pues en todos estos es usar el on, put on, switch on, and turn on. Que si las otras son apagar, pues estas van a ser como encender. Ahora sí, vamos a la number 4. La number 4 para put up es put somebody up. ¿Qué es esto? Delay meeting with someone, taking to someone, paying someone, etc. because you don't want to do it until later. Si se fijan, la definición es bastante parecida a esta. Pero esto es retrasar cualquier cosa. Pero en este caso es específica, miren qué, una meeting. Una meeting. O un talking, una plática, una reunión donde vamos a platicar. Que es prácticamente la que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre esta number 4 y esta de acá? Que es a alguien, que es a alguien, o sea, estoy dejando en espera o postergando a alguien, no la reunión, sino a la persona. El ejemplo nos dice, maybe I should go and see him. I can't put him up much longer. ¿Qué sería esto? Bueno, quizás debería ir y verlo, ¿verdad? Ya no puedo dejarlo pendiente, ya no puedo seguir dándole largas a atender a esa persona o a reunirme con él. Eso vendría siendo esa idea. En este sentido no es que estamos postergando la reunión o el encuentro, sino que estamos postergando a la persona, o sea, dándole largas no a un asunto, sino a una persona. Hay otro ejemplo. Every time she asked for her money back, they kept putting her off with some lame excuse or order. Bueno, ella siempre que ella les ha preguntado porque le regresen algo del dinero, ¿verdad? Siempre la han dejado en visto, diríamos hoy. Algo así vendría siendo el put somebody off, dejarlo así como olvidado, ¿verdad? Y que te vas a esperar. El number 5, este nos indica algo interesante y es que es British, o sea, esta definición es para el inglés británico. Nos dice que de acuerdo a los británicos, put somebody off, put somebody off something. Nótese que esta es una variante interesante que en McCarthy no está esa estructura. Esta es una estructura gramatical en donde se usa una frase verbal, un objeto, se termina acá la particle, pero luego se aplica a un segundo objeto. Entonces, tiene el verbo, tiene la particle, tiene un objeto y un segundo objeto. Dice, to make it difficult for someone to pay attention to what they are doing. Es hacer que las cosas se pongan difíciles para que alguien pueda poner atención a lo que están haciendo. For example, by talking or making a noise. Dice, stop clicking. You are putting me up. Eso es como las personas están hablando, ¿verdad? Entonces están haciendo mucho ruido. ¿Qué es putting me up? Es como decir, me están sacando de quicio, no me dejan concentrarme. Putting me up. Si alguien tiene música fuerte y yo estoy estudiando, le puedo decir, please, stop the music. You are putting me up.
Me está sacando de onda, diríamos acá. No me dejas concentrarme. Eso sería putting me up. Vamos a ver, dice que es sinónimo de distraer. Vea, me estás distrayendo, no me concentro, me estás molestando con lo que estás haciendo. Y de ahí se deriva un adjetivo, pero ahorita no me voy a meter en los adjetivos. Y vamos a terminar con el six, que también es de uso británico, British English. En este caso es pat somebody up. If a bus or taxi driver pass you up somewhere, they stop the bus or taxi at the particular place and allow you to get out there. Esto es como similar a drop off o send up, es decir, dejar o permitir que alguien se baje de un automóvil, llevarlo de un punto a otro y aquí es el destino, aquí se baja. Entonces, dice, do you want me to put you up at the station? ¿Quieres que te deje en la estación? Sería una forma de ver esto de put you up. ¿Qué significa dejarlo? O sea, que vamos a llegar allí y te vas a bajar del vehículo. Curiosamente, esto suele ser utilizado siempre que alguien transporta a una persona a un lugar. O sea, un bus driver o un taxi driver o cualquiera de esos que nos llevan a alguna plataforma, ¿verdad? De transporte, se aplicaría eso. Pero ojo, esto es británico, o sea, esto es muy, muy británico, no es para el inglés norteamericano. El inglés norteamericano usa más esta que de drop off, por eso desde ya nos la van asociando como darnos la idea de que también se puede usar esa otra. Well, time is over. Nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Have a great weekend. La otra semana, de lunes, comenzaríamos a hacer el ejercicio 2 del libro de McCarthy, ¿verdad? La segunda parte del ejercicio 2. Goodbye, take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, bye bye. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.